En el pueblo Montegrande, un hombre llamado Hilarión era muy rico, pero también muy desconfiado. Pensaba que todo el mundo quería su dinero, así que tomó una decisión. Vendió su casa, sus tierras y todos sus muebles. Con todo ese dinero, compró oro y lo guardó en un cofre pesado. Para estar seguro, Hilarión fue a la montaña que estaba afuera del pueblo. Ahí, lejos de las miradas de los vecinos, cavó un agujero profundo bajo un árbol grande y enterró su oro. Desde ese día, ya no tenía casa, pero eso no le importaba. Lo único que hacía era ir a la montaña cada mañana, caminar alrededor del árbol para asegurarse que nadie hubiera visto nada, y volver a su pequeña habitación alquilada en el pueblo. No hablaba con nadie, no ayudaba a sus vecinos y siempre estaba mirando hacia todos lados con miedo. Lo que Hilarión no sabía era que el señor Fermín, un leñador del pueblo, lo había visto un día por accidente. Fermín era una persona humilde que trabajaba mucho para dar de comer a su familia. Al ver lo que hacía el rico, se quedó sorprendido. Una noche, cuando la luna estaba escondida tras las nubes, Fermín fue a las montañas. Con cuidado, desenterró el cofre de Hilarión. Al abrirlo y ver todo el oro, sintió la tentación de quedárselo, pero pensó en el sufrimiento de Hilarión, en lo poco que ese oro servía ahí enterrado. Entonces tomó unas piedras, las puso dentro del cofre, lo encerró y lo enterró de nuevo en el mismo lugar. A la mañana siguiente, Hilarión llegó a la montaña con su alegría de siempre. Se dio cuenta que la tierra ha sido removida. Entonces empezó a cavar. Al abrir el cofre y ver solo piedras, empezó a gritar con tanta fuerza que los pájaros salieron volando de los árboles. Un vecino mayor que pasaba por ahí cerca recogiendo leña escuchó los gritos y corrió a ayudar. Al llegar, vio a Hilarión tirado en el suelo, llorando como un niño porque el oro había desaparecido. «Me han robado. Todo mi esfuerzo se ha ido». Bruno se acercó, tomó las piedras del cofre y se la mostró al hombre. «Escúchame bien, Hilarión», le dijo con calma. «Tú mismo dijiste que nunca gastabas ese oro. Lo tenías enterrado donde nadie podía verlo ni disfrutarlo. Si el oro estaba ahí escondido y tú nunca lo tocabas, ¿qué diferencia hay entonces entre el oro y estas piedras?» Hilarión se quedó callado, mirando la piedra en la mano de su vecino. «El oro no te daba de comer, no te daba amigos y no te daba paz», continuó diciendo Bruno. «Solo te daba miedo. Ahora que no tienes ese oro, tampoco tienes el miedo a que te lo roben. Ya no necesitas venir cada mañana a vigilar este árbol. Si lo piensas bien, las piedras te han liberado de una carga muy pesada». Hilarión se sentó en el suelo, agotado. Después de mucho pensar, comprendió que el vecino tenía razón. Había sido esclavo de un montón de metal que nunca usó para nada bueno. Ese día, Hilarión regresó al pueblo. Ya no tenía su oro, pero por primera vez en años, caminó con la cabeza alta. Empezó a buscar trabajo, a saludar a sus vecinos y a disfrutar de las cosas sencillas, como una charla en la plaza o el aire fresco de la tarde. Entendió que su verdadera fortuna no era lo que guardaba bajo la tierra, sino la tranquilidad de poder vivir sin miedo. La moraleja de este cuento es que la riqueza, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza.